Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a Canals, bienvenidos a esta conferencia de prensa. Agradecer a la familia Lomelo por este espacio, pero también a las autoridades que hoy nos visitan por elegir a Canals como lugar del sur cordobés, como lugar que nos represente. Juntos por el Cambio, aquí presentes, Frente Cívico, Joel, te pido que por favor te sumes a las autoridades. Representante de Frente Cívico en Canals, autoridades de PRO, y hoy recibimos con orgullo aquí en Canals a quien es el presidente de Evolución, del bloque Evolución Radical, a quien es el diputado por Córdoba de Juntos por el Cambio, aquí en Canals, y con nosotros le damos la bienvenida al doctor Rodrigo de Loredo. Y nos acompaña también, perdón Matías, el intendente de nuestra localidad vecina, el intendente de Arias, Matías Evo Sekovich. Bienvenido. Evo Denovich. Muchas gracias. Gracias. ¿Y cómo nos vamos a olvidar de quién es el presidente del departamento? Él está en casa. Él es uno más de nosotros. Él es una autoridad del departamento. Es el presidente, el doctor Carlos Briner, de la Unión Cívica Radical. Bueno, muchas gracias, Zulma. Nunca entendí por qué era tan difícil mi apellido. O sea que doy tantas vueltas en Córdoba y me dicen Loreto, Lorenzo, Di Loreto. Ahora el tuyo, Matías, qué dramón. Odenovich, yugoslavos, ¿no? Sí, de la ex Yugoslavia. Bueno, muchas gracias a todos, gracias Zulma, gracias a las autoridades de toda la coalición de Juntos por el Cambio, el Frente Cívico, el PRO, gracias a mi amigo Carlos, el intendente Belville, un orgullo que me acompañe en el comienzo y en una recorrida que vamos a hacer por todo el departamento Unión. Gracias Matías, que ayer le metimos una ajetreada recorrida al departamento Marcos Juárez. Estuvimos en Leones, arrancamos temprano, después estuvimos en Marcos Juárez, después en Corral de Bustos, después en Cábana. Allí recorrimos una industria molinera y después tuvimos la jornada central vinculada a esta nueva incursión en el territorio como diputado nacional hago, que fue un trabajo, un taller de laburo que se hizo en Arias, que Matías ayudó mucho, Carlos también, a convocar una gran cantidad de productores, industriales, transportistas, acopladores, de distintos rubros, de maquinaria agrícola, de producción porcina, de producción cárnica, por supuesto de producción granaria, y tuvimos una jornada de trabajo muy completa, que es un poco el motivo de estas recorridas que estamos formulando. Y en el día de hoy vamos a estar, después de Canals, nos vamos para Monte Maíz, después hacemos Laborde, después hacemos Justiniano Pose y terminamos en tu ciudad, en la cabecera. Así que ese es más o menos el circuito y arrancamos acá en esta hermosa ciudad del sur. Agradecido de que me reciba una vez más y se me ocurre decir 2 o 3 conceptos del motivo de la recorrida y después abrirme a las preguntas que los periodistas quieran formular vinculadas a lo que ustedes consideren, coyuntura nacional, contexto político, económico, social, la producción, todas estas noticias que nunca nos faltan a los argentinos de un gobierno que yo observo con extremada preocupación. Estamos ante el gobierno probablemente más improvisado de la historia de los gobiernos democráticos. Verdaderamente lo veo así, es un gobierno que ya en su génesis nace de la concepción de la política desde una perspectiva lúdica, ¿no? Cristina sorprendió a todos anunciando quién iba a ser presidente de los argentinos, un tipo que no estaba preparado para esto, que no había armado equipos,
lo anunció por WhatsApp, un domingo estaba tomando café en el patio Bullrich, el lunes estaba haciendo cargo de gobernar el país y ahí empezamos a pagar las consecuencias. No hay programas, no hay previsión, no hay plan económico, pero tampoco hubo planes en materia de salud, no los hay en materia de educación. Es un gobierno que gasta inescrupulosamente, que no gestiona el gasto y que la forma de financiar ese gasto es básicamente emitiendo billetes de forma descontrolada, por eso el proceso inflacionario es galopante, o creando impuestos permanentemente. Desde que asumió Alberto se han creado 26 o incrementado 26 nuevos tributos en Argentina, asfixiando siempre al sector productivo para financiar el sector público. Fíjense que en 2 años han designado 140.000 empleados públicos, siguen financiando a empresas que son todas deficitarias, las gestionan mal y además son cajas negras. Ejemplos gráficos: millones de dólares por día, que lo termina pagando una vecina de Canals cuando compra un paquete de fideo y paga un 21% de IVA, y eso termina financiando una empresa que como bandera nacional porque tiene objetivos. Pero yo les quiero decir que cada vez me tomo un avión a Buenos Aires, creo que casi el 100% de quienes lo ocupan son o la burocracia o el sector con mayor poder adquisitivo de la Argentina. Me parece un despropósito el enfoque del gasto del Estado. Las últimas noticias que impactan en estos sectores, que son los sectores de la cuna productiva, no solamente de Córdoba y de la Argentina, afectan directamente a estos sectores, a esta economía, que es incomprendida, que es atacada, que es esquilmada. Entonces han aumentado retenciones en la harina de soja, en el aceite de soja, y como tienen un impedimento legal, toda vez que necesitan una autorización en el Parlamento que nosotros no se la vamos a dar desde Juntos por el Cambio, están inventando esto nuevo que no terminamos de saber en qué consiste, que es el impuesto a la renta inesperada. Así que esa es la visualización que tenemos del gobierno. Yo les comento un poco en qué consiste la tarea que como diputado me he encomendado a llevar adelante, es visitar los enclaves productivos más importantes de Córdoba. Estuvimos en la cuenca manicera con jornadas de trabajo y visitando todas las localidades de la región. Estamos trabajando en una ley de semillas, estamos tratando de atender una serie de demandas y de sugerencias que el sector puntualmente del maní, que es un sector extremadamente pujante, termina siendo la economía regional más importante del país, superó la vitivinicultura. Después de esas jornadas de trabajo nos sugirió. Seguimos con la cuenca láctea, estuvimos sendas reuniones puntualmente con todo el sector, con toda la industria, en Morteros y en Villa María, y en el día de ayer tuvimos esta jornada de trabajo con el sector productivo en Arias. Vamos a seguir así todo el año. Lo que sigue va a ser dentro de 15 días unos talleres de trabajo que no quedan en la nada, nos llevamos tarea y realizamos una devolución. Finalmente algunos pueden terminar en un proyecto legislativo, otras veces en una gestión en algún ministerio de la nación, otras veces el solo diagnóstico empático de escuchar a los que saben me parece que ya es un avance en una Argentina en donde se improvisa todo, ¿no? Seguiremos con la cuenca cárnica, vamos a estar visitando el departamento General Roca, Roque Sáenz Peña. Posteriormente nuestro circuito de trabajo, porque vinimos a laburar, ese es un concepto que yo le quiero transmitir a la prensa. Muchos me preguntan, bueno, ¿por qué has venido de Loredo si no estamos en campaña? No, la semana que viene no hay elecciones, el mes que viene tampoco, este año no hay elecciones. Fíjense lo bajo que está la demanda, ¿no?, de la exigencia a la política, que en muchos lugares ponderan el solo hecho de que uno haya vuelto, ¿no? Bueno, en buena hora que la política vuelva, pero como dijo Daddy Brieva, el nuevo intelectual que tiene el kirchnerismo, no es que vinimos, pensamos que íbamos a venir mejores, que íbamos a volver mejor y al final volvimos al pedo. No se quiere volver al pedo, no por la palabra. Volvimos a laburar, estamos laburando, les estoy contando el plan que estamos con todos nuestros equipos llevando adelante, que tiene que ver con identificar los sectores productivos de Córdoba, escucharlos, ponernos a disposición, entender que muchas veces ellos sugieren el camino a desandar, no la política sábelo todo, que cree que de un escritorio va a dar instrucciones y va a conocer las problemáticas. ¿Por qué es que atendemos los sectores productivos? Porque al final del día, si uno hace una síntesis, termina advirtiendo que el problema central o estructural de la Argentina es que cada vez producimos menos y generamos menos empleo. Tenemos hace más de 10 años que caen los estándares de creación de empleo privado.
Y de ese fenómeno se desencadenan una multiplicidad de problemas en salud, en educación, en economías regionales, en pobreza. Entonces, por eso es que hemos priorizado visualizar una gran cantidad de oportunidades que Córdoba tiene y que le da a la Argentina. Córdoba es un espejo donde Argentina se tiene que ver. Estos departamentos, hijos de la producción, del trabajo, la educación, de la cultura, del esfuerzo, son un baluarte cultural, pero también real, ¿no? Continuaremos con los valles turísticos porque Córdoba también tiene ese gran potencial. Así que hemos venido a laburar y en sintonía y en conjunto con eso recorrer todas las localidades de la región, ponernos a disposición de la prensa, escuchar a la dirigencia. No les voy a ser hipócrita en esto, obviamente que subyace toda una mirada electoral y política que puede pasar en Córdoba y en el país el año que viene. Eso forma parte de un diálogo permanente que los actores políticos y las coaliciones tienen, pero verdaderamente creo que el 2022 es un año para que los dirigentes y para que los funcionarios públicos correspondan la responsabilidad que tienen con quienes nos votan, devolviendo trabajo. Podemos equivocar, pero volviendo al territorio, escuchando y tratando de traducir. O en proyectos de ley, no me gusta hacer falsa demagogia con eso, no todo se soluciona en una ley, pero sí entendiendo los problemas y empezando a construir una alternativa para el 2023. Toda la coalición de Juntos por el Cambio, tanto en Córdoba como en la Argentina, a mi juicio, tiene una misión central, que es empezar a trabajar con tiempo en un programa alternativo de gobierno. Que nos diga, ya hijos de nuestros errores, gobernamos la Argentina, algunas cosas hicimos bien, muchas otras hicimos mal, por eso dejamos de gobernar, empezar con tiempo a identificar las principales reformas que este país necesita. Una gran reforma tributaria, una reforma laboral, una reforma educativa, un plan de infraestructura. La mejor forma de hacerlo no es solamente estudiando el tema y pensando uno que ya sabe la solución, sino estudiando los temas, porque tampoco de la improvisación y de los políticos que solamente recorremos, estrechamos manos, surgen las respuestas, sino estudiando los temas y escuchando a los actores que la viven de cerca, que conocen las soluciones en lo inmediato. Así que ese es el espíritu de la recorrida, agradecidos y abiertos a las preguntas que me quieran formular. ¿Vos querés pasar el micrófono? ¿Se escucha bien? ¿No? Sí. Lo que pasa es que el cable que arranca de la heladera es corto. No, pero ya está desenchufado. Ya se desenchufó. ¿Querés comenzar? Pero no lo tengo ya. Bueno, yo hago la pregunta igual, pero se escucha. Buenos días ante todo y bienvenido a Canal. Bueno, uno lo escucha y realmente creo que mucha gente va a coincidir en cuanto a la situación económica y política que tenemos en nuestro país, pero también vale la pena preguntar si desde su espacio político, que ya estuvo en el poder, hay una profunda autocrítica en todo lo que ha pasado y en todo lo que ha tenido durante la gestión de gobierno. Sí, claro que sí, por supuesto. La principal autocrítica es que la gente con su voto entendió que el rumbo del gobierno tenía una gran cantidad de errores y así funciona la democracia y nos cambió. Sucede que lo que vino fue un desastre. Entonces también hay una especie de reivindicación de un camino que se estaba emprendiendo. Hay muchas cosas para cambiar, hubo una subestimación de la política del interior, una mirada muy porteñocentrista, ¿no? Pero la verdad es que creo que hubo una senda acertada en el gobierno. Había una mirada de internacional que ponía a la Argentina en relaciones con otros países a los fines de conseguir más mercados para vender nuestra producción. Había una senda de rebaja impositiva que ahora se pone en valor. Había un plan de reducir retenciones que se tuvo que frenar. Había un plan de reducir el impuesto a las ganancias a las empresas del 30 al 25. Se había eximido del IVA la canasta básica. Se había hecho un pacto fiscal para que las provincias bajen ingresos brutos. Se resolvió en gran parte el problema del déficit energético con una decisión costosísima de lo electoral. Nosotros perdimos las elecciones, entre otras cosas, por los aumentos tarifarios, que fueron extremadamente impopulares. Pero ese costo electoral de alguna manera resolvió lo que hoy vuelve a emerger como un drama, porque en junio lo vamos a padecer todos los hogares residenciales y toda la actividad productiva argentina, que es la carencia de gas para el funcionamiento eléctrico, para el funcionamiento de toda la economía argentina. Entonces,
Sí, ya está, pasaron 2 años, estuvimos 2 años pidiendo perdón, pidiendo disculpas, haciéndonos cargo de los errores, la democracia sigue, los que vinieron son verdaderamente un desastre, y estamos tratando de construir una alternativa hija de esa experiencia que tuvimos. También en esa experiencia nos parece que las reformas por las cuales nos votaron, no nos animamos a hacerlas de forma repentina y en el tiempo que correspondía. Entonces, hija de esa experiencia, nosotros creemos que estas reformas que el país necesita, reformar la legislación del trabajo, modernizarla, reformar nuestro esquema tributario, tiene que ser algo que se lleve adelante ni bien podamos ganar nuevamente una elección en el 2023. ¿Qué opinión? ¿Listo? Hola. Sí. Hola. ¿Qué opinión le merece el presente actual que hay en cuanto a la política? Porque uno mira y se está fragmentando por todos lados. Ayer vimos que en Juntos por el Cambio no se aceptaba, por ejemplo, la llegada de Milei, que hay disensos dentro de la estructura de Juntos por el Cambio. Dentro del peronismo también lo vemos, porque bueno, mientras vemos que por un lado hay gente que está acompañando a Chávez Llora, ahora Natalia de la Sota dice que Córdoba puede llegar a tener una gobernadora. En sí, todos los partidos están teniendo hoy un proceso de crisis interna. ¿Qué opinión le merece este panorama? Distingo, porque cuando se generaliza y se iguala en las sociedades se confunde todo. Y para ser, digamos, tratando de ser objetivo en el punto, las diferencias del peronismo de Córdoba las veo lógicas, democráticas entre ellos, que si Natalia de la Sota, si Yarlora, si Calvo no, me tiene sin cuidado, está bien, es natural, que se van a armar por eso, cada uno pelea su espacio dentro de una expresión política. Sí, como dato, me parece que es importante decirlo porque siempre hay un discurso que se vende cambiado. El peronismo está trabajando con el kirchnerismo en Córdoba, acá se unifica. Ayer estuve en la ciudad de Marcos Juárez, que va a tener elecciones este año, y hacemos por Córdoba es el kirchnerismo en Marcos Juárez. Entonces, siempre ellos tienen el peronismo siempre tiene esa capacidad, ¿no?, de ser oficialismo y alternativa al peronismo. Dicho esto, me parece, no veo un problema en que el peronismo de Córdoba tenga esa realidad. Y me parece muy injusto equiparar las diferencias que puede tener una coalición como la nuestra de Cambiemos, que tenemos miradas, pluralidad, matices, que todavía estamos disputando quién es el líder más competitivo, que sea el candidato a presidente. ¿Cuál es el problema con eso? Yo no veo un problema, le soy honesto, ¿no? Me parece muy lógico, muy natural. El radicalismo quiere conducir, Horacio Rodríguez Larreta es uno de los mejores gestores que tiene la Argentina, Patricia Bullrich es una dirigente que tiene un prestigio muy grande, el expresidente Mauricio Macri, que dice, bueno, ya tengo una experiencia acumulada, todavía no me resuelvo si participo o no. Me parece muy natural, muy democrático que tengamos alguna diferencia, se irán a zanjar, la gente irá a votar. Me parece injusto y grave que se equiparen esas realidades, la del peronismo de Córdoba, la de Juntos por el Cambio, con lo que está haciendo el gobierno. Ellos están gobernando. Es una catástrofe que quienes estén gobernando tengan una agenda que nada tenga que ver con los problemas de la gente. Tienen un divorcio absoluto y total. La única agenda que tiene el gobierno nacional es la agenda de la impunidad, donde inmediatamente se pone de acuerdo Alberto, Cristina y Massa para poner un senador en el Consejo de la Magistratura, desvirtuando la representación de los bloques, para intentar designar más miembros en la Corte Suprema. Lo único que los une es la agenda de la impunidad por las causas frondosas de pruebas que tiene el expresidente de la Nación. Todo lo demás me parece una catástrofe para la sociedad. Que este gobierno, que es el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, porque maneja el 72% del presupuesto del Estado Nacional, advertido de que viene muy mal, que sus estándares son malos, empieza a tener el kirchnerismo despegándose de su propio gobierno, es muy preocupante, no se hacen cargo de la gestión. Entonces yo tengo una mirada totalmente distinta de lo que pasa en el gobierno, que ellos tienen la responsabilidad política de llevar adelante una gestión que dé respuesta a los problemas de la gente, y están todo el día ficcionando peleas, todas de tipo especulativas. El peronismo siempre actúa de esa forma. Esas nubes traen piedra, rajan rápido y arman una alternativa de lo que ellos mismos son. Eso no puede ser equiparado a una coalición que está ordenando a ver quiénes son los liderazgos más competitivos y que seguramente con reglas y con institucionalidad lo vamos a lograr. Buenos días, Rodrigo.
Hace unos días atrás en Buenos Aires hubo un tractorazo donde la gente del campo se manifestó en contra de la suba de retenciones, y si lo trasladamos aquí a Canals, donde es una cuenca lechera y cerealera muy importante, en lo que es el departamento de Unión, este año ha habido un 80% de aumento con respecto a los impuestos del campo, ¿no? Bueno, el campo que sigue reclamando por la no suba de retenciones, suben los impuestos, y además nos encontramos, algunos caminos por ahí los he recorrido, del campo donde son realmente intransitables, donde están completamente olvidados, y donde aquellas personas que viven en el campo, que son cerealeros o que tienen su campo, tienen que pagar el arreglo de los caminos, porque los consorcios están prácticamente, o el gobierno o a quien le corresponda, hacen vista gorda a esto. Recojo esa realidad. El único aliciente que pueden tener, que no es una cosa que les pase a ustedes en Canal, está pasando en toda la región productiva de Córdoba. No es un aliciente, digamos, eso. Es más grave el problema, digamos. Y con respecto a las políticas de gobierno nacional, justamente por eso nosotros somos una alternativa en el país, porque nos gobierna un modelo que no comprende al sector productivo, que aprendió a gobernar en Santa Cruz con un modelo extractivo. Extrajeron petróleo, extrajeron recurso marítimo y distribuyeron empleos públicos. Y Córdoba es la antítesis a eso. Córdoba tiene una impronta productivista, tiene un fuerte sector privado, y ellos no comprenden y esquilman al sector productivo. Lo hicieron aumentando retenciones y lo hacen con esta iniciativa de renta inesperada que apuntan directamente al sector. Yo celebro la verdad es que la Argentina, soy optimista del mediano plazo, porque de nuestras frustraciones me parece que la Argentina progresa. Fíjate vos que durante tanto tiempo se construyen rivalidades, grietas que no nos sirven para nada, como el campo y la ciudad. Y ver que ahora los tractorazos se pueden hacer en la ciudad de Buenos Aires o en la ciudad de Córdoba, da cuenta que ya hasta la persona que vive en la ciudad no se come más ese verso. Que las grietas son otras, o sea que los paradigmas son otros, entre un modelo que construye y genera empleo y un modelo que distribuye pobreza. Como dije ayer en un programa, vamos a terminar en Venezuela no por comunistas, sino por chotos, por falta de gestión, porque todas las recetas que se aplican fracasan por improvisación. Nosotros creemos que la Argentina tiene que tener un diseño de su estructura arancelaria absolutamente distinta. La otra vez en la reunión de la Cuenca Láctea, una vez que pasan las instancias formales, donde las charlas son más institucionales, un gringo me dice: mira, te lo voy a hacer clara. Nosotros no producimos más en el tambo mío, porque si produzco más me bajan el precio. Eso es un drama, porque significa que el estímulo no te lleva a producir más. Nosotros tendríamos que tener un andamiaje en virtud del cual, superado determinados volúmenes de producción, la carga impositiva se reduzca para que cada productor en su unidad de negocio diga: a ver cómo soy mejor, a ver cómo invierto en más tecnología, cómo capacito más mi gente, cómo logro un mayor rinde, cómo invierto en genética. Sin embargo, todos los estímulos están al revés. Entonces, la Argentina está siempre pichuleando, el productor en una escala media, tirándose a menos, porque si no está el Estado metiéndole un saco. Entonces, siempre van a encontrar en Juntos por el Cambio un paradigma distinto. Nuestra mirada del país es distinta. No hay una apoyatura a los sectores del campo o de la productividad porque nos convenga electoralmente. Es porque nuestra mirada de país tiene que ver con eso. Creemos que eso nos hace despegar, eso nos saca de un proceso de 70 años de construcción de pobreza. Bien, hablamos un poco de lo que pasa en la ciudad, en la provincia de Córdoba. Si me permitís un segundo, con el tema de los consorcios camineros, nosotros, por ejemplo, en Arias, bueno, estaba el consorcio sin herramientas, gestionamos unas herramientas, y a su vez, por ejemplo, vemos lo que vos planteás, que sí que tiene que poner el productor combustible o tiene que poner dinero, lo que sea. Nosotros, por ejemplo, lo que es la venta de ganado, la guía, digamos, el sellado, del municipio le devolvemos el 50%. ¿Para qué? Para que tengan más recursos, porque los recursos son muy cortos. No hay plata que alcance. Aumenta el gasoil, pero lo que ingresa para el consorcio es tan poco que no puede hacer nada. Nosotros tenemos más de 200 kilómetros de caminos, y acá el canal debe ser igual.
Pero bueno, nosotros de la municipalidad nos juntamos con los productores y bueno, tomamos esa decisión en conjunto, como para darle un oxígeno. Bueno, le pueden pagar con esa plata, le pueden pagar el sueldo al empleado del consorcio. Y bueno, ya ahí algo menos. Y bueno, pero lo quería comentar por un tema que vos lo planteaste. Bien, hablamos un poquito de lo que pasó a nivel nacional con el tema del tractorazo, de lo que pasa en la provincia de Córdoba con los productores, y también algo que a nosotros particularmente en esta zona nos preocupa mucho, que es la situación de la Ruta 3, ¿no? Que bueno, se ha prometido muchas veces el arreglo, la reconstrucción, y siempre son chapuceadas lo que se hace, y estos últimos tiempos ha habido no sé cuántos vuelcos dentro de esa ruta, donde hoy, por ejemplo, se la llama la Ruta de la Muerte. ¿Qué pensás con respecto a la situación? No solamente en la Ruta 3, veo muchas arterias, no las centrales. Debo reconocer que en los últimos años Unión por Córdoba, algunos de los aciertos que ha tenido fue en las principales arterias viales, algunas obras de infraestructura. Pero el abandono a otras redes secundarias y terciarias es una constante en todos lados. Es una falta de inversión en infraestructura, pero ya es de competencia provincial. Nosotros, de nuestra parte, siempre tratando de amplificar. No venimos a hacer demagogia, no se va a arreglar la ruta por un proyectito o una nota que nosotros presentemos, pero me parece que hacer masa crítica de los temas, amplificarlos, ponerlos en la agenda pública y exigirle a los ministros que correspondan con las obras que tienen que hacer, es la tarea que nos toca hacer a nosotros. ¿Me permitís un aporte, Rodrigo? Dale. Disculpa, perdón, buen día, gracias por recibirnos. Respecto a la realidad del Departamento Unión de la Ruta 3, y acá les hablo más como médico y que estuve en el rescate muchos años, con el mismo esquema, tanto el Departamento Unión como Marcos Juárez, desde la administración de los departamentos, hay que tomarlos de manera conjunta, porque son dos departamentos largos, extensos, y tal vez debiéramos ir trazando las rayas de uno a otro en horizontal y no siempre verlos verticalmente, porque en ninguno de los dos han pasado 25 años y hemos solucionado los problemas. Digo el problema vial, digo el problema de conectividad terrestre para acceder a los centros de educación, a los centros de salud. Esto se ha discutido con los legisladores que nos han representado estos últimos 25 años y, como bien dice la periodista, la solución fue cero. Digo, la misma receta es garantía de que la solución no va a existir. Creo que hay un nuevo paradigma que se viene, que lo podemos encarnar, y es redimensionando Unión junto con Marcos Juárez, y no intercambiando jurisdicciones, viendo los problemas de manera conjunta, a ver cómo lo mejoramos. Lo de la Ruta 3 es lamentable, y puedo mencionarte la Ruta 12 provincial y un montón de rutas más que tienen, sin ir más lejos, Poce Ordóñez, donde vive el legislador departamental, es intransitable directamente. O, no sé, no quiero mencionar más pueblos para no herir susceptibilidad. Pero me parece que hay que enfocar desde otra óptica. ¿Lo podemos hacer nosotros? Sí. Somos gente que estamos en el ejercicio del poder, que ya llevamos unos años y hemos rendido nuestros exámenes. Pero bueno, esperemos, para eso estamos acá, para que la gente escuche y vea la posibilidad de tomar decisiones con otras personas. Porque tenemos para dar. Y creo que hay que cambiar ese paradigma, enfocar a Unión y a Marcos Juárez juntos desde los problemas básicos, la actividad, la salud, la educación, para que la gente se pueda desplazar. Perdió la posibilidad de desplazarse. De manera que si vos desde Canals querés ir a estudiar una carrera que está al norte del departamento o está en Marcos Juárez, se te complica enormemente si no tenés movilidad propia. O acceder a un centro de salud. La salud, y aprovechando que está nuestro diputado nacional, problema gravísimo. En los últimos 20 años se concentró en las grandes ciudades. Y en la medida que nos vamos a la periferia del mapa de Córdoba, esas pequeñas localidades y comunas ni siquiera tienen acceso de cemento a la localidad. Cuando llueve no pueden sacar los enfermos. Tan grave es así. Entonces, somos todos ciudadanos. Me parece que acá hace falta un replanteo. Lo que está claro es que este sistema no va más. Simplemente quería hacer ese aporte que aplica a Unión y Marcos Juárez. Rodrigo, buenos días. Fernando Camino de CUC Multimedios. Lo que venimos escuchando hace muchos años es la crítica de un partido político a otro, ¿no? O sea, el que está gobernando recibe la crítica de todos los otros y cuando cambia volvemos a lo mismo. Y por ahí muchas veces lo que a la ciudadanía le está haciendo falta escuchar es cuáles son las soluciones y de qué forma van a venir esas soluciones
Y a veces cuando tenemos la oportunidad de dialogar con representantes, como vos que sos un diputado nacional, preguntarte esto, ¿no? Vemos que como cierto, decías vos recién, muchos tienen la intención dentro del partido del PRO de ser presidente, ¿no? Escuchábamos el otro día a María Eugenia Vidal que también dice, por ahí yo también quiero ser, y está bien, y ella veía que más se sumen a querer ser presidentes, no lo ve como algo malo, sino al contrario, como algo democrático y bueno, pero todavía lo que no hemos escuchado es cómo va a venir la solución, de a dónde va a venir la solución y cómo van a trabajar en pro de solucionar esta economía argentina que hace desde que empezó la democracia nuevamente con Alfonsín es que no le encuentran el rumbo. Bueno, comparto 100% lo que decís vos, al punto que soy crítico del acepto porque celebro que Juntos por el Cambio, que es una coalición de partidos, abogue y tome medidas camino a su institucionalización, ¿no? Se reunieron ayer, tenemos esas tertulias que a veces no se comprenden, pero bueno, así funcionan las coaliciones, nos reunimos, fijamos reglamentos, tomamos posturas comunes, hay veces que hay una discusión previa, no hay unanimidad y se toma una postura. Pero soy crítico, honestamente, porque la verdad que las consideraciones de ayer, juntarnos para hablar de otro dirigente, juntarnos para contestarle un diario que salió una versión de no sé qué, no me parece lo más provechoso de Juntos por el Cambio. Nosotros tenemos dos grandes responsabilidades. Poner límites, controlar y fiscalizar a quienes nos están gobernando, porque para eso nos votaron, esa es nuestra colaboración democrática, señalar los errores de quienes gobiernan, porque frenar intentonas, yo les pregunto a ustedes, porque me preguntaban en otras localidades, las ideas que ustedes promovieron en la campaña, ¿las pueden ejecutar? Y si nos da el número puede que sí, pero incluso de esa forma las vetan. No se puede mentir más en el país, no hay soluciones mágicas, ¿no? Están gobernando ellos, nosotros estamos legitimando lo que creemos que tenemos que hacer en el 2023. Entonces digo, un rol de Juntos por el Cambio, controlar, fiscalizar, denunciar, poner en la agenda todos los errores y frenar. Una agenda que si tuviese mayorías en el Parlamento yo hubiese aumentado más las retenciones, por ejemplo, yo hubiese creado no sé cuántos tantos otros impuestos, hubiese defolteado el país, ¿no? Y el otro gran rol, que es el que vos me planteas, me parece a mí el central, construir una alternativa. Bueno, nosotros estamos diseñando una alternativa para el país, que puedo esbozarla acá, digamos. En materia inflacionaria, no caer de vuelta en la subestimación. Nosotros nos equivocamos con la inflación. Subestimamos, le dijimos a la gente que en 24 horas resolvíamos el problema inflacionario, evidentemente un problema estructural de la economía, de la sociedad, una de las pocas economías bimonetarias del país. La inflación es un drama, no solamente porque es un impuesto, lo repetimos todo el tiempo, un impuesto encubierto que afecta a los sectores más carecientes, a los asalariados, a los informales. Te roba el desarrollo de la inflación. Los populismos subordinan el largo y el mediano plazo al corto plazo, ¿no? La inflación hace que todas las decisiones de la economía tengan que ser en el corto plazo. ¿Quién puede tomar una decisión de la economía, de la macro, de la micro, de una economía doméstica en el mediano y en el largo plazo cuando vos tenés una inflación galopante? Todo te va cambiando mes a mes, los precios, las decisiones, los créditos, ¿no? Entonces, resolver ese problema, hijo de la experiencia de no haberlo resuelto, nos empieza a mostrar algunas herramientas. Necesitamos un Banco Central autónomo, que es una decisión ortodoxa. La necesitamos porque la profundidad del problema te exige una decisión de esa envergadura. No alcanzan los controles de precios, necesitamos disminuir el déficit porque la inflación es hija del déficit. Vos tenés un presupuesto de 13 billones de pesos, pero recaudás 10. ¿Y cómo gastas 13 y recaudas 10? Emitís billete. Entonces, autonomía del Banco Central, baja del déficit y un plan económico de estabilidad que controle las expectativas. Bueno, esa es la experiencia de nuestros errores. Ese tiene que ser nuestro plan para abordar el problema inflacionario. Reforma laboral, para resolver un problema que tiene que ver con que el 50% de los empleados en la Argentina están en la informalidad. Sin aporte previsional, sin obra social, es un tema tabú. Cuando vos lo tocas, se tiran de los pelos porque tenemos una legislación que está extraordinaria para Finlandia, pero acá tenemos el 50% de los empleos negros. El 90% de los empleos de las microempresas, que dan el 80% del trabajo en Argentina, están en negro. Entonces tenemos que ir a una legislación que los cobije porque además se cae en el tercer gran tema del país, que es el tema previsional.
jubilados con una jubilación de miseria, 35 lucas, de hambre. ¿Cómo lo resolvemos si es casi 50% del gasto público? Hay que ser creativos, hay que traer ideas nuevas, entonces necesitas meter ese 50% de la informalidad al circuito de la formalidad para que logre un financiamiento mejor del sistema previsional, si no la manta es corta. ¿Se entiende lo que digo? Necesitamos una reforma educativa y en eso estamos laburando, porque la educación la han desvinculado del mundo del trabajo con argumentos ideológicos, que es mercantilizar la educación, está todo perfecto, pero eso anda a discutirlo como ahora las campañas de drogate despacio, ¿viste? Te importan agendas de Ámsterdam. Vos tenés un país que tiene necesidades urgentes, que tiene un 50% de pobreza. Un plan de infraestructura que ordene las prioridades, la ruta 3, las rutas productivas, los corredores que desplieguen el desarrollo productivo, acceso a internet, acceso gasífero, rutas en condiciones. Esa tiene que ser la prioridad. La obra pública en Argentina tiene una prioridad de sentido electoral. Matías me lo venía diciendo, todos los municipios haciendo plazas, cada uno hace lo que puede con la plata que le dan. ¿No es así lo que pasa? La 158 detonada y es probablemente la obra vial más relevante que se requiera. Nos prometen el gas hace ya 23 años, que Unión por Córdoba era la gran promesa de gas, se terminaron los troncales, faltan los domiciliarios, hay industrias que siguen funcionando con gas a leña. Entonces, ese es el plan que nosotros consideramos que se tiene que llevar al país. Cómo abordar la inflación, qué hacer con el mundo del trabajo, cómo se moderniza, qué hacer con la reforma del Estado. Ayer en la reunión de trabajo que teníamos decíamos, no queremos nada de ustedes, nos decían los industriales. Que no se metan, que no puede ser que yo tenga que hacer tantos trámites para una cosa tan sencilla. Eso requiere modernizar, agilizar. Y estábamos en una senda. Habíamos despapelizado la administración del Estado Nacional. El primer decreto que firmó este gobierno cuando sirvió es volver al papel. ¿Saben por qué? Porque con el papel se puede chorear. Entonces, cuando todo corre online, además es una gestión eficiente y transparente, porque vos no podés subvertir el orden de tus resoluciones o las compulsas de las compras, las haces en subastas que se corren online. Lo primero que hicieron es volver al papel para predatar, para todas las viejas prácticas. Entonces, la modernización del Estado, la modernización de la legislación del trabajo, la reforma tributaria, que de alguna manera insinuamos, bajar ingresos brutos, calentamiento de baja de retenciones, sin soluciones mágicas. No puede venir alguien a decir de vuelta, como pasó a nosotros, vamos a terminar la inflación de un santiamén y vamos a eliminar las retenciones. Bueno, les están mintiendo, ¿no? Pero una baja gradual que esté vinculada a una mayor producción, para nosotros es el camino y estamos trabajando en eso. Bien. Ahí va. Bueno, la otra consulta tiene que ver con tu persona, si tenés pensado seguir como diputado nacional, si tenés pensado volver a Córdoba y ir por un puesto en el gobierno, por gobernador provincial. Bueno, contanos un poco, ya que estás trabajando y has empezado tu recorrido temprano, ¿cuáles son tus ideas para la política? Lo van preguntando, yo entiendo, digamos, y respeto la ansiedad de los operadores del periodismo, del trabajo periodístico, de saber cómo sigue el mapeo electoral, también de la política de mis colegas, de mis correligionarios, pero honestamente creo que es muy a destiempo. Honestamente, hasta incluso lo veo como una falta de empatía. La Argentina está pasando un momento de mierda. La escalada inflacionaria es muy grande. Golpea, además, el doble de los alimentos, o sea que reproduce pobreza de una forma descontrolada. Es un país a la deriva. Nos han votado 3 veces el año pasado. Yo honestamente creo que el 2022 es un año para laburar, para focalizar en los problemas de la gente, para corresponder de una forma distinta a lo que está haciendo el gobierno. Lo dije recién, el gobierno tiene una agenda absolutamente divorciada de la gestión, que es lo mismo que decir divorciada de los problemas de la sociedad. Creo que Juntos por el Cambio se tiene que mostrar. Por eso soy crítico, respeto, avalo, peleo de adentro, soy crítico, Juntos por el Cambio se junte, hablar de cosas que no sean las que vos me preguntás. Nosotros tenemos que hablar de qué está dando mal y qué proponemos nosotros. Y punto. Eso es para los que nos votaron y esa es la expectativa o la esperanza que tenemos que construir de vuelta en la Argentina. Entonces, el 2022 para mí es para eso. No voy a ser hipócrita ni ingenuo. Las discusiones que el radicalismo y Juntos por el Cambio se tenga que dar, nosotros tenemos una responsabilidad política
que es ofrecerle a Córdoba una alternativa de gobierno Hacemos por Córdoba. Son 23 años, una hegemonía, algunos aciertos han tenido, si no sería subestimar a la gente que los votó, pero el balance es malo. A Schiaretti le dan bien las encuestas al gobernador, pero a los cordobeses nos dan mal las encuestas, porque superamos la media de la pobreza en Argentina, porque el flagelo, lo contaba Carlos, está pasando, ya no es un problema de las grandes urbes, no es que pasa en la ciudad de Córdoba, y en Villa María y en Río Cuarto. El problema de la inseguridad es un problema que no ha encontrado resolución en 23. No hay políticas en materia de seguridad ciudadana, nos dejan una provincia cara. Esto es un dato real, comparativamente tenemos más presión impositiva que las otras provincias, la tarifa eléctrica más cara. Entonces, tenemos una responsabilidad política de darle a los cordobeses una alternativa. Tenemos una obligación moral de mantenernos unidos, con todos juntos por el cambio, con humildad, unidos, porque de nuestras divisiones gana el justicialismo que ya arrancó. Pero también te voy a decir, tenemos una obligación partidaria los radicales también, con respeto, con tolerancia, con humildad, de intentar liderar ese proceso. Porque tenemos intendentes que nos prestigian, que es una escuela de gobierno, anda a ver cómo está Belvin, anda a ver cómo está Arias, y comparen las ciudades. Entonces, bueno, mi partido va de suyo, que va a intentar genuinamente conducir un proceso provincial, no diciéndole a los otros partidos, amigos nuestros, socios, primos, hermanos, no, porque nosotros tenemos 130 años. Eso no es un argumento. Nosotros tenemos la obligación de construir un programa de gobierno que enamore a los cordobeses y que les explique por qué es que podrían vivir mejor en Canals con un gobierno de Juntos por el Cambio. Las candidaturas tienen que ser algo que discutamos en off ahora y que resolvamos a fin de año o en el 2023. Bien, la última de mi parte. Hablaste recién de tantos años del peronismo, del justicialismo en Córdoba. ¿Ven la opción de poder llegar a gobernar la provincia, dado que, bueno, como se ven en las últimas elecciones, cada vez que se va al gobierno nacional, pierde el peronismo a nivel nacional, pero gana a nivel provincial, y donde pierde el peronismo a nivel nacional, gana el PRO, en este caso, pero no pueden captar esos votos en la provincia? ¿A qué se debe? ¿Cuál es tu análisis? Y si hay alguna posibilidad de llegar a ser gobierno en las próximas elecciones en Córdoba. El peronismo aciertos ha tenido, pero tuvo tres grandes habilidades. Dividirnos, que no es la mitad de la cara de esa versión es la capacidad del peronismo de dividirnos, la otra mitad es la incapacidad nuestra de mantenernos unidos, ¿no? El peronismo siempre logró que el frente opositor esté dividido, le hizo creer al país que los estándares de Córdoba eran hijos de las gestiones, cuando en realidad es porque Córdoba es Córdoba, tiene el 30% de la producción granaria, láctea, un porcentaje grande de la producción cárnica, el 30 y algo % de la producción de la industria autopartista del país, le damos a la Argentina el 20% de los egresados universitarios y somos el 8% de la población, y han tenido la picardía de decir, che, Córdoba es hija de las gestiones Hacemos por Córdoba. Han tenido también la picardía, que es lo que decís vos, de pivotear sobre algo que todos los cordobeses rechazamos unánimemente, que es el modelo K, ¿no? Entonces, Unión por Córdoba ha sabido hacer eso. Pero creo que se enfrenta ante un desgaste y un gobierno de falta de ideas muy grande. Córdoba no tiene ideas nuevas, lo dice Carlos, la Ruta 3 no es un tema de 25 años, bueno, justamente los años que ellos nos llevan en el gobierno. Me parece que ya hay un desgaste muy grande y surge una oportunidad y una responsabilidad política que nosotros la construyamos. Yo soy un convencido de que Juntos por el Cambio va a gobernar la provincia de Córdoba en el 2023. Con esta receta, manteniéndonos unidos y construyendo un programa de gobierno distinto. Hago la última de mi parte. Dale. Bueno, no tenemos que olvidar que hubo una pandemia de por medio, la cuestión pandémica. ¿Cómo la vio manejada? Y si eso es consecuencia o no del presente que tiene nuestro país a nivel nacional y a nivel provincial. La manejaron terriblemente mal. Este es el gobierno, como lo dije, más improvisado. Es el gobierno de la no gestión. Este es el gobierno de Cristina, porque las decisiones que se tomaron todas estuvieron avaladas, rumbeadas y legitimadas por Cristina. Cuando empieza a dar mal, el kirchnerismo se separa de su propio gobierno. Entonces hay que ordenar eso, porque es muy grave para la sociedad. La democracia es un sistema en el cual vos elegís quién te gobierna y vos evaluás quién te gobierna. Y si vos mareás el electorado, la Argentina no evoluciona.
con que se haga cargo el fracaso. Nosotros, la primera pregunta que me hacen, ¿y qué autocrítica hacen? Por supuesto, está perfecta la pregunta, porque así tiene que funcionar. Vos gobernás, acertás, te equivocas, te cambian, tenés que volver mejores. Entonces ellos confunden y desvirtúan eso. Pero me gusta ejemplificarlo así. Todo el gobierno se define por dos no decisiones. Dos no decisiones, dos no gestiones. Fíjate vos, los dos grandes temas que tuvo que administrar fue la pandemia y el Fondo Monetario Internacional. Si volteábamos con eso. ¿Qué hizo con la pandemia? Nada. Nada. Porque gestionar una pandemia era meterse en la complejidad de una pandemia. Identificar los adultos mayores, distinguir la escolaridad de los sectores que tienen capacidad tecnológica para estudiar a la distancia y de quienes no. ¿Por qué se cerraron todas las escuelas rurales? Con matrícula de 6 chicos. Les pidieron alimentarse, porque está el principal programa alimentario en la escuela de los sectores más pobres. Entonces, lo más fácil que encontraron para hacer fue quédense en sus casas. Administraron más las vacunas, administraron más los cierres y tuvimos la cuarentena más extensa con el golpe económico más grande del mundo. O sea que la administración pandémica fue un desastre. La segunda gran decisión del gobierno fue la no decisión con el fondo. No hubo una decisión. Se llegó hasta el último momento, Argentina entraba en default, 5 minutos antes de la muerte, se juntaron el board del Fondo Monetario Internacional en Nueva York y dijo, che, ¿nos conviene que Argentina defaultee? No, bueno, no defaulteamos por decisión de otros. Verdaderamente, si ustedes se ponen a ver, tuve en un programa de Liliana Canosa, cuando fue anteayer, y estaba el tema de los ferrocarriles, y me preguntaban porque había riesgo, la cantidad de incidentes, la infraestructura ferroviaria absolutamente abandonada. Y la respuesta es ¿por qué no habría de ser eso así si en realidad hay abandono y no hay gestión en ninguna de las áreas? Tenemos una crisis energética autoinfligida. La crisis de la que él habla, la falta de gasoil para la producción, y la que vamos a tener, que va a ser dramática, porque tenemos que importar, necesitamos más de 55 barcos de gas natural licuado que compramos afuera y hemos comprado 4. Y los precios se han disparado. ¿Y por qué necesitamos tanto abastecimiento energético? Porque en vez de aprovechar que el gobierno anterior ya había pagado el costo político de dejar de subsidiar más de 15.000 millones de dólares por año para las tarifas energéticas, volvieron a hacer populismo tarifario. En vez de haber hecho el gasoducto Néstor Kirchner, que ahora le ponen nombre Néstor Kirchner, pero con el ahorro de esos subsidios yo hubiese hecho 3 gasoductos. Y hoy, en vez de tener la crisis energética, tendremos la oportunidad histórica de estar vendiendo gas al mundo cuando tiene los precios más altos que ha tenido en la historia. Entonces, me fui largo en la respuesta. Con la pandemia fue un desastre, fue la no gestión. Es el gobierno más improvisado que por lo menos creo que hemos conocido los argentinos. Es una pregunta que ya cerramos. Dale, dale. Sí, ¿se escucha? Sí. Para mí sos el gran cuadro que vino a poner innovación en el radicalismo y por eso me gustaría preguntártelo a vos. ¿Qué mensaje le damos, es sobre otra cuestión, qué mensaje le damos a los jóvenes? ¿Qué mensaje de esperanza con respecto a la política le damos a los jóvenes? Sabiendo que eligen todo el tiempo, la primera opción es irse del país. Y no solo nos pasa que nos plantean esto en el puerta a puerta, sino también desde las aulas. ¿Para qué la política? ¿Por qué la política si no sirve? Si cada vez las cosas salen más, si las cosas no se solucionan, si las cosas se vienen a pique, ¿qué mensaje vos le darías a esos jóvenes que están desesperanzados? Me lo preguntan siempre, es muy difícil, porque la política subestima a las nuevas generaciones, los trata como pavos. Entonces les vamos a hablar y yo soy un esperanzado. Me parece que las nuevas generaciones cada vez son más exigentes, demandantes, son hijas de una nueva ciudadanía, que es la ciudadanía impactada por las reformas tecnológicas, son racionales, no comen vidrio, tienen demandas específicas, que si no se las correspondes, genuinamente no están satisfechos y se quejan. Esa es la nueva democracia, por eso es tan cambiante, es tan vertiginosa, es tan exigente. Entonces es difícil un mensaje ante tantas frustraciones, incluso de sus padres y de sus abuelos. El mensaje me parece que tiene que ser testimonial. Tiene que ver que la dirigencia política representa sus emociones, sus realidades y sus problemas.
más que un discurso, ¿no? Tiene que ver que las ideas que tenemos tienen que ver con sus problemas, con su realidad. Las ideas en materia educativa, las ideas en materia del empleo, la comprensión de los jóvenes. Tiene que ver con que los partidos se modernicen y aborden las agendas contemporáneas. Entonces me parece que el mensaje a los jóvenes es que visualicen que la dirigencia política los entiende, empatiza con ellos, sabe dónde están los principales problemas que tienen, que son, la verdad que son los mismos problemas que tiene una persona adulta, pero planteados de necedad. Están definiendo qué carrera van a seguir, qué trabajo van a emprender, si van a constituir una familia o no van a constituir una familia. Entonces, al final del día, las interrogantes que tienen es: ¿voy a tener trabajo? ¿Lo que voy a estudiar me va a servir para tener un futuro que me dé tranquilidad y bienestar y que pueda vivir en paz? Porque los jóvenes cada vez tienen esta mirada más de disfrutar de la vida y entender al trabajo como un medio para poder vivir otras actividades sociales, ¿no? Es una nueva transformación cultural que vive el mundo entero. Entonces, quieren saber si lo que van a estudiar va a tener una salida vinculada al trabajo y les va a poder dar esa vida. Quieren resolver si se van a quedar a vivir acá, si se van a tener que ir de Canal nuevamente, emigrar a una gran ciudad, si les va a alcanzar con Córdoba, Santa Fe, o si van a ir a Buenos Aires, o se van a pirar del país. Entonces, los problemas son los mismos en la Argentina. Tiene que ver cómo uno los cuenta y cómo empatiza. Yo disiento por ahí cuando vienen a estratificar los problemas. El problema en Argentina es el mismo. No producimos más, no creamos empleo y tenemos una serie de inconvenientes que nos lleva al subdesarrollo. Y eso se traduce a los adultos mayores, a las personas de entre 30 y 50 años y a los pibes de 18, que tienen incertidumbre. Hay que darles un plan, hay que darles tranquilidad y hay que hablarles en el idioma que ellos se entienden, con bastante incorrección política, con bastante frontalidad, porque ellos quieren, lo que observo, porque es un fenómeno de la ciudadanía digital, compran lo genuino. Dicen gente genuina, que diga las cosas como las ve. Entonces me parece que esos son aportes por los que yo vengo bregando en mi partido. Mi partido perdido sex appeal, rating, ¿no? El radicalismo perdió rating, followers, seguidores de Instagram y de TikTok. Pero me ocupo de decirles que tenemos algo no menor. Hace 100 años que tenemos un argumento que el problema de la Argentina es institucional, y el problema de la Argentina es institucional, no de las instituciones clásicas, solamente división de poderes, también de las instituciones económicas. Ya lo dice los premios Nobel que escribieron por qué fracasan los países. Que vos pienses que si producís más, tenés más problemas, es un drama. Vos tenés que tener instituciones. Los empleados públicos, viene alguien a laburar con ganas de cambiar las cosas, a los 10 años se da cuenta que siempre va a ganar lo mismo que el que no labura. Vas a los jubilados. Se nos ocurrió resolver un problema cierto. 3.500.000 personas que estuvieron en la informalidad, que hay que darle alguna solución. Bueno, le dimos una solución con las moratorias y las equiparamos a quienes aportaron 35 años. ¿Qué siente que aportó 35 años? ¿Para qué aporté 35 años? Si me van a tratar igual que el que no aportó. Sí, ahí nos vamos. Está todo atravesado por un problema de diseño institucional. En materia del delito, el kirchnerismo nos viene a explicar que el delito es hijo de la falta de contención afectiva, la falta de amor, de la pobreza, de la marginalidad, de las adicciones. Yo comparto eso, pero ¿cuál es la solución? ¿Tratar igual al que delinque que el que no delinque? Vamos por el quinto blanqueo para quienes evadieron, porque necesitamos plata. ¿Qué siente el que no evadió? Que es un pelotudo. Entonces, tenemos una legislación del trabajo donde el que decide tener todo su empleo en blanco, pero le falta un pelo, un papel, no blanqueó 2 horas, 1 hora extra, se come un juicio igual que el que lo tiene en negro. ¿Qué dice? Soy un pelotudo, lo voy a tener todo en negro. La otra vez me dice un gringo, yo los entiendo a los empleos que no consigo, porque yo les pago 80 o 120 lucas. Y ellos me cuentan que entre los distintos programas sociales juntan 80. Si yo fuese ellos, no vendría a laburar. Porque después nos hacen a pelear a los argentinos entre sí. Y tenemos un problema de diseño institucional. Entonces los jóvenes también quieren eso. Quieren saber que los pasos, con la educación pasa lo mismo. Fíjate, atraviesa toda la realidad argentina. Nos vienen a explicar los pedagogos que calificar a un niño muchas veces, en vez de un estímulo, es una reprimenda que no ayuda a su proceso pedagógico.
Yo respeto la opinión de avesados pedagógicos que te cuentan eso. Pero ¿cuál es la solución que encontramos? No calificar, que valga lo mismo que el que estudia que el que no estudia. No hay destino. Entonces, en defensa de mi partido, el problema de la Argentina sigue siendo ni económico, ni geográfico, ni cultural, ni disposición de recursos naturales. Tenemos un problema del diseño de nuestras instituciones, que nos tiran para abajo y te igualan todo. Y que tienen que, no es mérito versus igualdad de oportunidades, es igualdad de oportunidades y mérito. Es igualdad de oportunidades y mérito. Y creo que el mensaje de los jóvenes es el mismo. Se me hizo largo. Con respecto